Hola, estamos en la semana número 6 del día martes de nuestro estudio, Nuestra Eternidad Segura. Nuestra lectura el día de hoy será en el libro de Juan capítulo 18, los versos del 1 al 40. En el libro de Juan capítulo 19, los versos del 1 al 42. Nuestro devocional estará en el libro de Juan capítulo 18, el verso 36. Vayamos a nuestras citas. Y dice: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos, y también Judas, el que le entregaba. Conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue ahí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces la compañía de los soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba afuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y estaba en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba ahí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas?
Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: No lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿No te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿Qué acusaciones traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: Si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces le dijo Pilato: Tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de que muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo, o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Dijo entonces Pilato: ¿Luego eres tú rey? Respondió Jesús: Tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad? Cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: Yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dijeron voces de nuevo, diciendo: No a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espina y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura, y le decían: Salve, Rey de los judíos, y le daban bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: Mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: He aquí el hombre. Cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: Crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta,
Entonces le dijo Pilato: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: Si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gabata. Y era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: He aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: ¡Fuera, fuera, crucifícale! Pilato les dijo: ¿A vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: No tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregaron a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y ahí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: No escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: Soy Rey de los judíos. Respondió Pilato: Lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: No la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: Tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí.
Vieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creéis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Ahí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Amén. Palabras claves: reino, servidores, pelearían. De este mundo, no es de aquí. Hoy el estudio habla de pecado, de autoridad, potestad, profecía, plan eterno, salvación, misericordia, gracia. En el capítulo 18 observamos el arresto de Jesús. Él, siendo el Hijo unigénito, o sea, único de Dios, está permitiendo que lo arresten para que se cumpliera la escritura. Habíamos estado observando que había poder en su palabra para levantar, para sostener, para transformar. Así que tenía poder para que no lo arrestaran. Si él hubiera querido, no lo hubieran encontrado y no lo hubieran tomado. Él fue obediente hasta la muerte. La Biblia dice: y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53:7. También observamos en los versos del 12 al 14 cómo Jesús fue arrestado. Dice que lo fueron a arrestar una compañía. Era una tropa con el tribuno y los alguaciles. Así que eran los guardias del templo, el comandante, y todos ellos era para presentarlo con Caifás, quien era el sumo sacerdote ese año y quien había profetizado que moriría por una nación, aunque lo hizo por toda la humanidad. En el verso del 15 al 27 observamos la humanidad. Esta humanidad de Pedro y la obediencia de Jesús, la mansedumbre. La Biblia dice que Jesús le dijo: en verdad te digo que esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Mateo 26:34. Y esta profecía también se cumplió. En los versos del 28 al 40 observamos que como oveja fue al matadero
que Pilato no tenía intención de matarlo y que fueron estos judaizantes que a ellos no les era permitido darle muerte. Lo entregaron a los romanos porque ellos sí lo permitían. Observamos que todas las afirmaciones que Pilato le hizo eran precisamente eso, afirmaciones. Él era el rey de los judíos, el Mesías que tanto estaban esperando. Recordemos que los judaizantes no quisieron reconocer a Jesús, no quisieron. Esto quiere decir que sabían lo que hacía y se negaron a aceptar que lo que hacía era correcto. También recordemos que preferían violar una vez más la ley y matar a Jesús. Se deslindaban de todo. Observamos la afirmación de Jesús, de que había venido al mundo para dar testimonio a la verdad. También observamos lo que dice todo aquel que es de la verdad. Oye mi voz. Esto quiere decir, si fuera así, Pilato hubiera oído su voz, lo hubiera defendido. En el capítulo número 19 observamos la crucifixión, la tortura y muerte de Jesús, y como estaba escrito, todo se cumplió hasta el fin. Sufrió hasta la muerte y muerte en cruz. Fue azotado, fue humillado, fue maltratado, sentenciado a muerte. Se burlaron de él, echaron suerte a sus ropas, lo crucificaron y todo estuvo cumplido hasta ese momento. Y entregó el Espíritu y fue entregado después para su sepultura. Y el estudio me hace reflexionar en la potestad de Jesús. Siendo Dios, se dio en la cruz. Reflexiono en cómo Él pudo cambiar las cosas, pero no lo hizo. Y no lo hizo por amor a ti, a mí, a la humanidad, por obediencia al Padre. Reflexiono en el poder de Jesús. Este poder que tenía para levantar, para sostener, para transformar, para hacer nueva una cosa. Reflexiono en que Jesús no era como los reyes de este mundo. Él es misericordioso, lleno de gracia, justo, bondadoso. Reflexiono en si fuera de este mundo, los ejércitos de Él hubieran luchado para que Él no fuera entregado y las cosas no se cumplirían. Hoy el estudio también me hace reflexionar en cada detalle, en todo esto que Él llevó a cabo, porque estaba escrito. Reflexiono, ¿estamos agradeciéndole por su sacrificio? ¿Recordamos que fue este por el que tenemos vida eterna? Oremos. Amado Padre eterno, gracias por tu enseñanza hoy, por mostrarnos lo que es el amor. Gracias por darte en la cruz, por morir y resucitar, por rogar al Padre por nosotros, por preparar un lugar y por permitir que donde tú estés, nosotros estemos, por darnos vida eterna a tu lado. Ayúdanos, Padre, a recordar tu sacrificio en la cruz para toda la humanidad, a recordar que tú no eres como los reyes de este mundo, que tu reino no es de este mundo y que es eterno. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, vayamos al devocional de ADG. Como hemos visto claramente a lo largo de este estudio, el Evangelio de Juan ofrece una perspectiva diferente sobre la vida y el ministerio de Jesús que los otros 3 relatos del Evangelio.
Juan decidió contar eventos específicos para demostrar a sus lectores que Jesús es el Hijo de Dios y el único camino a la vida eterna. La narrativa de la crucifixión no es diferente. Juan presenta momentos, conversaciones y acciones específicas para presentar a Jesús como Rey, en pleno control de lo que estaba sucediendo y dispuesto a ofrecerse a sí mismo como sacrificio por el mundo, como sucede con el resto de este Evangelio. Juan presenta un testimonio del Rey para que podamos creer en Él y tener vida eterna. Cuando Jesús y sus discípulos llegaron al jardín en las afueras de la ciudad, fueron emboscados por un escuadrón de soldados, encabezados por Judas, el que lo traicionó. Cuando Jesús se rebeló, los soldados cayeron al suelo. Jesús se fue con ellos, aceptando de buen grado lo que el Padre le había encomendado. Cuando Jesús estuvo ante Anás, permaneció tranquilo mientras los sacerdotes y los oficiales lo golpeaban. Jesús anunció su reino a Pilato durante su interrogatorio. Su propósito no era derrocar al gobierno, sino salvar al mundo del pecado. Él reveló que su reino no era de este mundo, por lo que se sometió a las autoridades que tenía ante él, sin renunciar a nada de su poder y autoridad. Finalmente, durante su crucifixión, Jesús mantuvo el control. Juan registra que Jesús sabía todo lo que le estaba sucediendo. Sus últimas palabras en la cruz muestran quién es Él. La vida de Jesús no le fue quitada, no fue obligado a someterse, obligado a morir. Jesús permitió que lo arrestaran, lo juzgaran, lo golpearan y lo crucificaran para cumplir su propósito, morir para que tuviéramos vida eterna con Él. Jesús completó su obra cumpliendo las Escrituras y se mostró al mundo. Después de esto, entregó su espíritu. No fue asesinado en contra de su voluntad, sino que voluntariamente se entregó. Voluntariamente murió en nuestro lugar para que pudiéramos vivir. Él es el verdadero Rey. Él nos ofrece la vida eterna con su muerte. Su reino no es de este mundo. Y qué maravillosa verdad es esta. Su reino es eterno y Él se sienta para siempre en el trono. Amén. Gracias, Dios los bendiga.